¿Y si les dijera que hubo una persona que le ganó a Tyson, Chávez, a Durant y hasta Muhammad Ali? ¿Me creerían? Ojo, dije persona, no boxeador, porque el hombre del que les voy a hablar hoy les ganó a todos, pero con una firma, no con los puños. Mientras ellos sangraban en el ring, él firmaba sus victorias en las oficinas privadas. Mientras los gladiadores luchaban por la gloria, él cobraba por el espectáculo. Y la historia del boxeo jamás volvió a ser la misma. Don King era uno de uno. Su look, su estilo era único. Su cabello como científico loco, sus trajes brillantes, sus banderas estadounidenses ondeando en cada evento, su voz como la de un profeta, su sonrisa calculada, su presencia magnética. No era solo un promotor, era un emperador, un hombre que convirtió el boxeo en un imperio y a los campeones en piezas de su tablero. Pero antes de dominar el boxeo, Don King ya había conocido la violencia. En 1954, en Cleveland, Ohio, le disparó a un hombre que intentaba robar uno de sus negocios de apuestas ilegales. El caso fue considerado homicidio justificable. 13 años después, en 1967, la historia fue distinta. King golpeó brutalmente a un empleado suyo que le debía dinero. Lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Poco después, perdió la vida. Fue condenado por asesinato en segundo grado, aunque la sentencia fue reducida a homicidio involuntario. Pasó cerca de 4 años en prisión. En la cárcel no aprendió a pelear. Aprendió algo peor para el mundo del boxeo. Aprendió a pensar. Leía libros, estudiaba contratos, entendía cómo funcionaba el poder. Cuando salió en 1971, no era un criminal reformado, era un estratega. En 1972, organizó su primer evento del boxeo, una pelea de exhibición de Ali para recaudar fondos para un hospital, y aunque no fue una pelea oficial, mostró que King podía manejar talento y generar dinero. En 1973, llegó a Jamaica con Joe Frazier para su pelea contra Foreman. Después de perder con Frazier, se reporta que King se fue en la limusina de Foreman tratando de convencerlo que fuera su nuevo promotor. En 1974, logró lo imposible. Ali vs. Foreman, en África, el Rumble in the Jungle. En 1975, organizó Ali contra Frazier, el Thrilla in Manila. Siempre tuvo una razón para cada acción que tomaba. Era una persona que calculaba cada paso. Cada introducción para él tenía posibilidades infinitas. Al final, digan lo que digan, era bueno promoviendo peleas. Don King no solo hacía eso, creaba mitos, convertía el boxeo en espectáculo global y lo hizo indispensable, pero también lo hizo peligroso. Cuando un boxeador se convertía en campeón, Don King se acercaba, le ofrecía dinero, fama, protección, y cuando el boxeador aceptaba, ya no era nada más que su propiedad. Uno de sus trucos favoritos era obligar al retador a firmar contratos con él antes de pelear por el título. Si querías ser campeón, primero tenías que ser suyo. No era una opción, era una condición. Muchos contratos incluían cláusulas abusivas, control total de la carrera del boxeador y porcentajes desproporcionados a favor de King. Varios peleadores lo demandaron por fraude y abuso, aunque muchos casos se resolvieron fuera de los tribunales. El patrón se repetía, el boxeador peleaba, Don King cobraba. Muhammad Ali, Larry Holmes, Mike Tyson, Julio César Chávez, Evander Holyfield, Félix Trinidad, todos pasaron por sus manos, y muchos salieron con menos dinero del que merecían. Hay historias que parecen sacadas de una película oscura. Ali, ya al final de su carrera, peleó contra Larry Holmes. Don King le prometió 8 millones, pero terminó con menos. Ali notó que Don King se embolsó 1.2 millones y lo demandó. Al final, King le pagó $50,000 para resolver el asunto, y Ali aceptó. No porque quería. King fue inteligente. Supo que el ícono tenía gastos médicos y por su salud, Ali decidió aceptar esa oferta. El ídolo mundial reducido a un limosnero, el rey del ring reducido a salario mínimo. Con Mike Tyson la historia fue igual o aún más cruel. Tyson era un monstruo en el ring, pero era un niño fuera de él. Don King lo entendió antes que nadie. Le dio lujos,
le dio excesos, le dio la ilusión de poder. Mientras Tyson perdía el control de su vida, Don King ganaba el control de su carrera. Tyson se convirtió en el campeón más temido del mundo y Don King era el hombre que controlaba su destino. Luego, tuvo un incidente con el campeón de México, Julio César Chávez. En una pelea en Phoenix, Arizona, recibió un líquido donde supuestamente lo envenenó como una forma de sabotaje en un acto de venganza debido a los problemas legales y financieros que fracturaron esa relación. Antes iba a pelear y él sentado viendo a que yo me deshidratara. No salí a pelear hasta que no fui como 10 veces al baño. Me dijo, ya estás listo, ahora sí, vámonos a pelear. Pero ya cuando subí, bien guango, ¿me entiendes? No, híjole. Y sí, después me dijo Suleiman, ¿sabes qué, Don King te chingó? Me dijo. Ay, no, qué traición. Nadie, absolutamente nadie, estaba seguro. Jugabas bajo las reglas de King o sentías su ira. El boxeo se hizo más grande gracias a él, más global, más rentable, más espectacular, pero también más injusto. Don King organizó más de 500 peleas de campeonato mundial, creó el modelo moderno del boxeo como negocio, llevó las peleas a África, Asia, América Latina, transformó a los boxeadores en estrellas globales, pero el precio fue alto. El boxeo ganó dinero, los boxeadores perdieron poder. Don King era elegante, carismático, brillante, sabía hablarle a la prensa, sabía hablarle al público, sabía hablarle a los campeones, pero detrás del show había algo más frío. No veía peleadores, veía peones. No veía sueños, veía oportunidades. Como un emperador romano, él observaba a sus gladiadores pelear por la gloria, mientras él contaba las monedas. Décadas después de las grandes peleas, el boxeo tuvo que aceptar una verdad incómoda. En el año 2000, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley llamada Muhammad Ali Boxing Reform Act. No fue un homenaje romántico, fue una respuesta a décadas de abusos, contratos opacos y promotores que controlaban a los boxeadores como si fueran propiedad privada. La ley buscaba proteger a los peleadores, obligar a los promotores a revelar ganancias reales, evitar conflictos de interés y limitar el poder de figuras que dominaban el negocio desde las sombras. Y aunque la ley llevaba el nombre de Ali, en el fondo era un mensaje para Don King. El boxeo ya no podía seguir siendo un imperio construido sobre el silencio y la explotación. Y entonces, aquí está la pregunta que les tengo a todos ustedes. ¿Don King fue lo mejor o lo peor que le pasó al boxeo? Porque sin Don King el boxeo no sería lo que es hoy. Pero con Don King muchos campeones nunca recibieron lo que merecían. Y tal vez esa sea la verdad más incómoda del deporte. El ring no siempre es el lugar más peligroso para un boxeador. A veces, el verdadero combate está en las oficinas, en las cláusulas, en las firmas. Y ahí, Don King noqueó a todos, sin lanzar un solo golpe. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Dale like si te gustó el video y suscríbete para más documentales deportivos como este. Yo soy Roberto Rey. Nos vemos en el próximo video.